Yelitza. Desde Venezuela, nuestra querida Yelitza Raga nuevamente ha asistido a nuestra invitación, así que los micrófonos son suyos. Bienvenida, querida Yelitza. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, bendiciones para todos los que están allí conectados. Y de verdad, siempre he dicho que es un placer, es una honra, es un honor hablar de la palabra de Dios. De verdad que me sorprendí para este miércoles, Dios me sorprendió, pero Dios toma el control de todo y tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y siempre estar dispuestos, ¿no? Para hablar un poquito más de la palabra de Dios. Bienvenidos y espero y sé que Dios hablará a su vida, a esa necesidad, a esa circunstancia, a esa situación. En el nombre poderoso de Jesús, gracias a cada uno. Gracias a Mipi, gracias a mi Silvia por la invitación. Hoy vamos a hablar de habla en mi nombre, aliento de vida. Una enseñanza que reciente me dio Dios, comenzando enero. Y cuando Dios me da una palabra y me revela un poco de esos misterios que a cada uno de nosotros nos revela, yo agarro un lápiz y mi agenda y comienzo a anotar por lo menos el versículo para luego ir desglosando lo que es la enseñanza según lo que el Espíritu vaya mostrando. Amén. Y es bien importante nosotros estar allí, pendientes y activos en todo. Muchos estuvimos caminando y comenzamos la palabra con esta introducción. Muchos estuvimos caminando sin vida antes de llegar Jesús a nuestra vida y dar aliento de vida al leer el capítulo 37 de Ezequiel. Muy conocido por muchos, muy predicados por otros, y Dios me mostraba tantas cosas hermosas allí para nosotros implementar, para nosotros practicar, para nosotros establecer o para nosotros profetizar, hablar. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la palabra dice en Mateo que antes de la segunda venida de Cristo, muchas cosas se van primero a demostrar, a ver. Y una de esas es falsos profetas, falsos maestros. Y por allí yo hablando con alguien, me llamaba mucho la atención porque, como todos saben, soy docente, amo mi profesión, soy directora en un colegio ya, tengo muchos años dando clase. Soy maestra también de la palabra, me gusta mucho enseñar la palabra. Dios me llamó para eso. Y hablando con una persona cristiana también, caímos, alguien llegó a hablarme y le decía, tienes que declarar las cosas que no son como si fuesen. Tienes que declarar la palabra de Dios en todo momento para que en ella se active y haga. Luego que salió esta persona, la persona cristiana se me acerca y me dice, estás equivocada. No se puede declarar. Y yo me asombré, ¿no? En escuchar a una persona cristiana decir eso. Y yo le dije, porque una conocedora de la palabra, maestra de la palabra también, una mujer que conoce de la palabra tremendamente. Y yo le dije, ¿y qué es para usted declarar? Yo solamente le dije eso porque no soy de las personas que utilizan la palabra para contiendas, ¿no? Solamente cuando me vienen con cosas que no están en la palabra de Dios, yo solamente, y no me la sé, no me sé toda la Biblia, ¿no? Yo solamente digo, ¿está escrito en la palabra? No, está escrito en la palabra, no lo creo. Así de radical, ¿no? Y, y ella me dijo, bueno, declarar no hallaba que decirme. Yo le dije, bueno, vamos a buscar lo que significa la palabra declarar. Y declarar es decir, declarar es hablar, declarar es proclamar algo que ya está decretado.
ella se quedó asombrada, pero no aceptó lo que yo le estaba diciendo, y inmediatamente Dios me hablaba de Mateo 24 en cuanto a las señales ante el fin, y me decía y me recordaba la palabra y decía, bueno, van a venir muchos a confundirnos, no es a confundir al mundo, no es a confundir a aquel que no conoce de la palabra, es a confundir a los que ya creemos en esto, en la palabra de Dios, en lo que ya hemos escuchado, pero a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros queremos ir un poco más allá sin la dirección de Dios, de nuestro Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra habla: en mi nombre, aliento de vida. Y vamos a estar leyendo en Ezequiel 37. Vamos a estar leyendo en Ezequiel 37, un profeta llamado a ser atalaya de Dios, un profeta llamado a dar unas exhortaciones tremendas. Y dice la palabra en Ezequiel 37, que sea Dios revelándonos a cada uno según la necesidad, según lo que queremos nosotros aprender hoy de nuestro Dios. La mano de Jehová, leemos desde el capítulo 1 hasta el 10, vamos a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Todos sabemos esta enseñanza porque se han profetizado, se han predicado de muchas maneras. Amén. De muchas maneras se ha predicado esta palabra, y Dios a cada uno le ha dado ese misterio que hay dentro de ella. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de hueso. Allí primeramente en el versículo número 1, primeramente Dios nos muestra su poder, su señorío de podernos primero mostrar. En este tiempo trasladó al profeta donde había un montón o estaba lleno de huesos. Se muestra su amor y su misericordia para nosotros entender a muchas personas que se nos acercan, cristianas y no cristianas, vecinos, familias, compañeros de trabajo, ¿ya? Los mismos de nuestra congregación, donde cada uno de nosotros nos congregamos. Y Él nos lleva a su palabra para mostrarnos su misericordia, su amor, su perdón, su poder, su señorío. Y es importante nosotros entender todo esto, ¿verdad? El segundo versículo dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos de gran manera. Miren lo impresionante, ¿no? Primero, lleno de huesos, el primer versículo. El segundo dice: secos en gran manera. Muchos de nosotros, cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos de esa manera, huesos y secos, en gran manera secos. Y queríamos buscarlo de muchas maneras y en muchos lugares y con personas equivocadas. Esa falta de, porque teníamos los huesos secos. Su poder, su señorío, traslada a Ezequiel al valle de huesos secos. Muchas veces nos enseña por medio de procesos para ver y sentir como Él. Para ver y sentir como Él. Había una alabanza que a mí me llamaba mucho la atención hace tiempo. Y creo que era de Marco Witt. Decía que
Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a sentir como tú sientes. Y es tremendo porque cuando nosotros le pedimos eso en oración a Dios, Dios primero nos va a mostrar por medio de su palabra y segundo nos va a colocar personas que van a necesitar de esta palabra. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Palpamos la necesidad o la experimentamos cada uno de nosotros, la experimentamos cada uno de nosotros, nosotros podemos entender y comprender a aquella persona que no tiene a Cristo en su vida. Porque esto tiene que ver mucho con el aliento de vida que da Dios a nuestro ser, a nuestra vida. Y dice el versículo 3, y me dijo, y nos dijo, y nos pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Están ustedes allá de aquel lado, estoy yo aquí y estamos vivos por la gracia y la misericordia de nuestro Padre, porque nos escogió, porque nos libertó, porque nos libró. Aquí nosotros podemos ver y demostrar, porque el profeta contesta, Señor, solamente tú lo sabes, con una humildad tremenda que a veces a nosotros nos hace falta tener y entender. Cuando Dios habla en nuestra vida, ¿en qué posición estamos? Estamos en que ya me lo sé todo más uno. Estamos con altivez porque ¿qué me puede decir Dios a mí? No sé si les ha tocado a las personas que pasan por procesos tremendos y cuando están un poco apáticos a la palabra o cuando están un poco desviados de la palabra, siendo hijos de Dios y conocedores de la palabra, uno le lleva la palabra y muchas de estas personas nos dicen, ¿qué me puedes decir que no sé? Y es allí donde entra el aliento de vida. Es allí donde nosotros tenemos que dejar entrar al aliento de vida que nos dio Dios. Y seguimos leyendo. Dice, nos enseña a no aligerarnos, ni a hablar, ni a responder. Tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos está diciendo. Porque muchas veces nos aligeramos, nos apresuramos a hablar y a responder aún lo que Dios nos está mostrando y nosotros nos adelantamos. Y es allí donde vienen las consecuencias para nuestra vida y para la vida de aquella persona que nosotros estamos hablando de la palabra de Dios o profetizando o enseñando. Me dijo entonces, dice el versículo 4, profetiza, habla, declara sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. No es palabra de Yelixe, no es palabra de cualquier otra persona, palabra de Jehová. Y dice aquí, hablar siempre en su nombre y por medio de su palabra, con fe, Dios accionará. Hablar siempre en su nombre y por medio de su palabra, con fe, Dios va a accionar. Si nosotros creemos con fe la palabra de Dios, la damos, la profetizamos, la declaramos, la hablamos, como lo quieran llamar, es decir, así como se llama en tu vida. Y puedes ahorita, allí mismo donde tú estás, sentarte y autoanalizarte y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no estoy escuchando a Dios? ¿Por qué no siento el Espíritu Santo? Porque le queremos echar culpa a nuestros pastores, a nuestros líderes, a la agrupación musical o a los adoradores. Le queremos echar la culpa a la situación del país. Le queremos echar la culpa a las circunstancias que se nos presentan todos los días.
cuando el único culpable por no tener una relación directamente con nuestro Padre somos nosotros. Miren, nosotros llamamos la atención de Dios. Nosotros, cada uno en nuestra casa, llamamos la atención de Dios cuando nosotros determinamos buscarlo todos los días. Y profetizamos su palabra con fe, según lo que dice ella, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer, Dios va a accionar. Amén. Dice el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Tremendo eso. Cuando nosotros entendemos que es en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, porque tenemos también yo no sé si es la costumbre, yo no sé, hace tiempo leí un librito de G.J. Ávila, predicador muy conocido, ya está allá arriba gozándose, y me gustaba mucho porque él, desde que yo me convertí, escuchaba siempre decir de él, Cristo viene pronto. Y se fue, partió con Cristo, creyendo en fe que Cristo viene pronto, aunque él no lo vio. Él lo está viendo allá, pero no lo vio. Y es importante nosotros entender y creer, ¿verdad? Que cuando nosotros declaramos la palabra en el nombre de Jesús, porque así está escrito, que todo lo que nosotros pidamos acá sea en el nombre de Jesús, porque es el único mediador con el Padre, porque es el único que aboga por nosotros delante del Padre, porque es el único que dio su vida por ti, por mí, para nosotros tener ese acceso directo con el Padre por medio de él. Y lo dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. El 6 dice, obedecer aún sin entender es una cosa tremenda. El versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabrás que yo soy Jehová. Cuando nosotros obedecemos aún sin entender, y muchos, yo sé que muchos hemos pasado por eso, hemos salido de sitios donde creíamos estar toda una vida y Dios dijo, no es allí, es aquí. Hemos tomado decisiones y Dios a veces nos hace así, dice, no es así, es así. Y aún en medio de la frustración que podamos sentir como seres humanos, aún en medio de, Dios mío, ¿será que me equivoqué? Aún en medio de dudas, aún en medio de no entender absolutamente nada, solamente hablemos en el nombre de Jesús. Hablemos al Padre en el nombre de Jesús y el Padre que está en los cielos va a hacer grandes cosas, grandes proezas, grandes milagros, grandes salidas, grandes oportunidades. Él va a hacer. Y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en ustedes espíritus y vivirás y sabrás que yo soy Jehová. Escribí por aquí, ver lo sobrenatural de Dios. Milagros, señales, bondades, prodigios, misericordia, ver y vivir cada día nosotros. Eso es wow, es tremendo. Es creer en que Dios me puede sacar de cualquier circunstancia, de cualquier duda. Es creer de que Dios puede sanarme, puede sanar a aquel que está pidiendo con clamor, con fervor, ser sanado.
es creer en lo sobrenatural y cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es creer que cuando yo lo busco en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento en que ustedes dispongan a buscarlo, es creer que Él está allí, creer que Él está allí, creer que Él va a hacer, creer que Él va a quitar, creer que Él va a pelear por ti, por mí, creer que Él ya nos dio la victoria. Cuando nosotros creemos en eso de lo sobrenatural, imagínense al profeta Ezequiel llevado en espíritu plus a un valle de huesos y verdaderamente eran huesos secos, o sea que no había nada y era mucho hueso seco y que Dios le haga ver que Él nos puede dar vida y vida en abundancia, no poquitico, es vida y vida en abundancia porque así lo dice la palabra de Él. Porque Él es el pan de vida, Jesús es el pan de vida. Imagínense esa escena de ver Ezequiel todos esos huesos sin vida, como una vez estuvimos tú y yo, y que muchos hoy día están, que muchos decimos son zombies, están vivos pero muertos. Y la pregunta sería, si Dios te mandara a, ¿obedecerías? Si Dios te preguntara, te dijera, mira, ¿tú crees que yo puedo convertir a tu esposo? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo con tus hijos o en tu matrimonio? ¿Tú puedes que yo puedo sanar de una enfermedad terminal a cierta persona? Y solamente nosotros podríamos decir, Él es el Todopoderoso. Él fue el único que entregó a su único hijo para darnos sanidad por medio de sus llagas. Y nosotros podríamos decirle, solo tú lo sabes, con humildad. Porque a veces nosotros, y muchas veces nosotros estamos creyendo por algo y Dios hace otra cosa. Y a veces creemos que Dios no lo hizo y Dios hizo aún mayor el milagro. Y cuando nosotros entendemos de que hay mucha gente, hay muchas familias, hay muchos vecinos, donde quiera que ustedes estén, hay muchos compañeros de trabajo, muchos con huesos y muy secos, nosotros podemos hablar en el nombre de Jesús aliento de vida. Hubo un ruido, un estruendo. Mientras yo hablaba o profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Eso nada más lo puede hacer Dios. Solo eso lo puede hacer Dios para nosotros ver un poco más allá y podemos decir, Dios mío, esa persona necesita mucho de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? Que ya tienes aliento de vida. ¿Qué estoy haciendo yo? Que ya tengo aliento de vida. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios, como iglesia? Que ya tenemos aliento de vida por aquellas personas que necesitan ser transformados, salvados, recuperados por un Dios generoso, poderoso, misericordioso. Orar por las personas que no tienen aliento de vida, que es Jesús, es nuestro Espíritu Santo, y dar a conocer el mensaje de salvación, de amor y de esperanza es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Profetizar aliento de vida. Aliento de vida es del mismo Espíritu de Dios en las vidas. Y llevar el mensaje de Jesús. Y escuchaba a la pastora, mi hija pastora Yadira Barrio,
Me gusta mucho cuando se habla del evangelismo, porque se necesita hablar de Dios. Urgente hablar de Jesús. Y la escuchaba y me gozaba porque se los he comentado muchas veces, yo era una de las personas que decía que yo no había nacido para evangelizar, cuando ese es un mandato para todas las iglesias de Jesús. Y lo entendí después de muchos años, no se crean que lo entendí al año de haberme convertido. Lo entendí después de muchos años de que no era así, que el llevar el mensaje de amor, de esperanza, de fe, de la salvación, de una vida eterna con Jesús, es un mandato para todos nosotros. Ni siquiera es una visión de una iglesia, es un mandato que nosotros tenemos que hacer y llevar la palabra y hablar y profetizar y hablarle del amor inmenso y poderoso y grandote que tiene Dios para la humanidad. Porque es que a veces, hasta muchas veces nos creemos que somos los únicos salvos. Cuando dice la palabra que nosotros debemos cuidar la salvación con temor y temblor en todo momento, porque Dios va a, es el único que va a hacer el juicio, es el único que nos va a juzgar, no somos nosotros, es el único. Dios, ¿y qué estamos nosotros dando? Ese aliento de vida, ¿o cuál aliento estamos dando? Aliento de conocimientos o argumentos propios, aliento de lo que yo creo que es así, o aliento o el verdadero aliento de vida que nos dio Dios y nos dejó por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dice aquí el 8, y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Miren, nosotros cuando vemos a muchas personas o cuando nos sentimos así, creemos no tener el espíritu. Nosotros los que ya confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que ya creímos de que si nosotros creímos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Ese aliento de vida que Jesús prometió y que cumplió. Ese aliento de vida que Dios dio al primer hombre en la tierra, Adán. Y de eso vamos a hablar ahorita. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Debemos sacar mucho de nuestra carne, muchas cosas. Todas esas obras de la carne que menciona Gálatas, tenemos que quitarlas. ¿Y cómo nosotros lo podemos lograr? Primero, teniendo una conexión con Dios diariamente, porque sin eso no podemos hacer nada. Segundo, aplicando la palabra en nuestras vidas. Y cuando nosotros sintamos que nos vamos a irar, que nos vamos a sentir orgullo, que nos vamos a levantar, en mi iglesia dicen levantar el copete. Cuando nos sintamos que tenemos el copete levantado, ahí nosotros tenemos que contrarrestar esta palabra con la palabra de Dios por medio de los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendamos que la carne es débil y que muchos de nosotros estuvimos en esa inmundicia, en todo pecado, y nosotros pecamos todos los días, porque cuando hablamos mal de alguien estamos pecando. Porque cuando miramos y vamos manejando y se nos atravesó alguien y lo miramos medio atravesado o le podemos decir alguna palabra, estamos pecando. Cuando mentimos, estamos pecando. Estamos pecando. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Cuando hacemos aún cosas peores, fornicar, adulterar, mentir, robar, codiciar,
envidiar, estamos pecando. Cuando celamos feo, estamos pecando. Porque a veces quiero tener lo que mi hermanita, mi líder o aquella persona tiene. Estamos pecando. Y no solamente en la iglesia, con nuestros familiares, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en todo momento. ¿Y cómo nosotros podemos contrarrestar? Que no se nos levante la carne, como estaban aquí, sin espíritu. Que no se nos levante la carne, llamando todos los días los frutos del espíritu para nuestras vidas y nosotros poder cada día contrarrestar las obras de la carne. Dice el 9, y me dijo, profetiza al espíritu, habla al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Señor Padre, y lo podemos hacer siempre y todos los días. Señor Padre, necesitamos que del norte, del sur, del este y del oeste, porque esos son los cuatro vientos, de mi nación, de donde yo esté, de mi casa, de mi ciudad, tú puedas traer aliento de vida. Pueda venir el Espíritu Santo a morar en las vidas. Pueda venir a morar en esta situación, en esta circunstancia para que me ayudes, porque sola no voy a poder. Sola me voy a enredar más y Dios lo hará. Siempre he dicho, Dios es Dios. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo hará. Y dice el 10, y profeticé como me había mandado y hablé. Desde ya habla esa circunstancia. Dios te mandó a hablarle a esa circunstancia. Y podemos hasta durar 1 año, 3 meses, 5 meses, esperando una respuesta y Dios te la da por todas partes y tú todavía esperando la confirmación de algo que ya Dios te mandó a hacer. Imagínense a Ezequiel en el valle de Huesos Secos, esperando confirmación del mismo Dios que le estaba hablando. Es lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad hoy día, de que Dios hable de una manera tan hermosa, tan natural, tan clara en nuestras vidas para nosotros hablarle a esa situación, a esa circunstancia, a esa enfermedad, a ese dolor, a ese proceso. Y Dios lo va a hacer. Y hablé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande de extremo. Imagínense que nosotros desde ya comencemos a hablar en el nombre de Dios, de Jesús, en su nombre, aliento de vida. Imagínense eso, que nosotros desde ya, nosotros nos apropiemos de la palabra, de sus promesas, y nosotros comencemos a profetizar, a hablar, a declarar lo ya decretado en esto, porque está decretado. Nosotros no vamos a decretar cosas que no esté en la palabra de Dios, porque ya no sería un decreto, ya sería un invento. Y lo más asombroso de esta enseñanza, ¿verdad? Porque nosotros, Dios es el único que nos puede hacer revivir por medio de un aliento de vida que nos da. Y aliento de vida, el aliento del que habla la palabra de Dios es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que nos corrige, es el que nos redarguye, es el que nos consuela, es el que nos habla, es el que nos cuida, es el que te advierte en decir, eso está bien, eso está mal, por allí no te vas a ir. Mira lo que estás haciendo. Yo no te he dicho eso. A veces hablamos hasta de más. Y es cuando ahí se pierde todo lo que Dios quiere dar por medio de nosotros a otras personas. No somos nosotros, es Dios por medio de su Santo Espíritu.
Y tengo la costumbre de que cuando alguien me pide un consejo o cuando alguien me pregunta algo, inmediatamente, automáticamente digo, Espíritu Santo de Dios, coloca palabra en mi vida, en mi boca. Tráeme a memoria las promesas y la palabra de Dios. Inmediatamente, porque no retengo la Biblia como muchos tienen ese don. Pero en ese momento Dios me da una palabra tremenda para la persona y callo cuando tengo que callar. Ya, hasta ahí. Hasta ahí habló el Espíritu Santo de Dios para el pueblo, para la persona, para mi familiar, para mi vecino, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. Hasta ahí. Cuando hablamos de más, cuando queremos colocarles argumentos y conocimiento de nosotros, se pierde todo. Cuando dejamos que la palabra se active conforme a lo que Dios te ha dicho, Dios lo hace. Vida es Jesús. Y hace meses atrás hablé de ese pan de vida. Él es todo para nosotros. Entonces, aliento de vida es el Espíritu Santo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es tremendo cuando nosotros entendemos eso. Es tremendo cuando nosotros hacemos que Dios, lo que Dios nos manda hacer. En Génesis 2:7 dice, 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en Adán aliento de vida. Eso lo dice en Génesis 2:7. Juan 20:22. Juan 20:22. Miren esto tremendo, ¿no? Y de verdad que a veces nosotros leemos la palabra tan apresuradamente que no nos damos cuenta de muchos versículos que nos perdemos y que nos enseñan tantas verdades y tantas cosas, ¿no? Y que nos podemos apropiar de ellos y que podemos decirles a esos huesos secos, sopla, Espíritu de Dios, que tendrán aliento de vida y lo van a tener. Pero tenemos que llevar la palabra. Tenemos que hablarle de ese Jesús que da vida. Y dice en Juan 20, ya les voy a decir, 20 al 22. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto fue cuando Jesús resucitó. Y el mismo día que se le apareció a María Magdalena, en la noche se les apareció a ellos. Y fue cuando él se les presentó y ellos vieron todo lo que ellos presenciaron en la cruz, lo vieron allí, pero estaba resucitado Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Como envió el Padre a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Miren tremendo esto, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos cuando fueron llenos los 120 en el Pentecostés, que ahorita lo leemos también en Hechos, en Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero según Juan 20, del 20 al 22, y sobre todo el 22, Jesús sopló. Jesús sopló el Espíritu Santo en sus discípulos. La pregunta es, ¿eres tú discípula de Jesús? ¿Seré yo discípula de Jesús?
Aparte de eso, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente viene a nosotros el Espíritu Santo porque Él lo da. Eso es todo. Él lo da. ¿Para qué? Para lo que le dije anteriormente. Para consolarnos, para redarguir en nosotros, para enseñarnos, para cuidarnos, para advertirnos, para sentir que Dios es un Dios verdadero. Cuando lloramos en una alabanza, cuando nos quebrantamos en una palabra, cuando escuchamos un poderoso mensaje o una declaración o una profecía y creemos en nuestro corazón que así se va a dar, el Espíritu Santo de Dios va a confirmar. El Espíritu Santo de Dios va a estar allí. El Espíritu Santo de Dios no se aparta de nosotros. Nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos, los que los dejamos a un lado. El Espíritu Santo siempre va a estar allí porque es nuestro aliento de vida, porque fue enviado por nuestro Señor Jesús, porque fue prometido y fue enviado por nuestro Señor Jesús. Y cuando yo leí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban ahora mismo al Espíritu Santo. Miren, nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo. Nada. No lo podemos hacer. Porque si lo hacemos, entonces son cosas de nosotros y nos enredamos mucho. En Hechos 2, ya voy terminando. En Hechos 2, del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escuchen esto, porque a veces nosotros creemos que el estar juntos es suficiente. Tenemos que estar unidos en todo momento. Y la unión tiene que ver con acuerdos en todo tiempo. Y la palabra de Dios dice que si solo dos se ponen de acuerdo y le piden al Padre que está en el cielo, el Padre que está en los cielos lo va a hacer. Si solo dos. Cuando nosotros nos reunimos por MIPIS, le doy gloria a Dios por MIPIS porque de verdad que es una iglesia virtual tremenda, he aprendido muchas cosas, he recordado otras. Y cuando nosotros nos reunimos por medio de estas videollamadas, por MIPIS, por Zoom, ahora tenemos canal, no solamente vamos a juntarnos, sino a estar unidos como un solo cuerpo. Y somos personas que estamos en esta iglesia virtual de muchas congregaciones a nivel mundial. Miren, y lo más hermoso que he visto es que hay unión y están juntos. Eso es lo más bonito que he visto. Y dice, y estaban todos unánimes y juntos. Necesitamos estar unánimes y juntos en todo momento. En la iglesia, en la casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con los vecinos, con donde trabajo, donde estudio. Tenemos y necesitamos estar en acuerdo todo el tiempo. ¿Para qué? Para ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, para ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que estaban allí llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren lo importante de nosotros estar unidos, ¿no? Miren lo importante de... Yo escribí aquí, fue del cielo un soplo de vida, llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo necesitamos todos los días para nosotros poder conducirnos mientras estamos en esta tierra. Y yo escribí aquí,
Es muy importante entender. Es muy importante entender antes lo que nosotros vamos a hablar. Muy importante pedirle al Espíritu Santo de Dios, Señor, si me estás dando esta palabra para esta persona, y puede ser una palabra de aliento en cuanto a provisión, sanidad, liberación, puede ser a corrección que no nos gusta, pero con amor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos llevar la palabra, me imagino que es por la unción, por el mover, por lo que Dios me está diciendo, y a veces maltratamos a las personas por la manera en que nosotros estamos diciendo. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que estarle de a cada rato pasarle pañitos de agua tibia, como dicen en mi congregación, a las personas, porque es muy, pero muy importante que nosotros recibamos palabra de corrección, de decir, estás equivocado, no lo estás haciendo bien, de decirnos, mira, es así y es así. Y solamente Dios lo puede hacer con amor. Y profetizar. Para nosotros poder hablar en el nombre de Jesús, aliento de vida, primero, tenemos que tener una conexión total y horizontal, totalmente, perdón, y vertical, horizontal y vertical, totalmente con Dios. Adán lo tuvo y fue tremendo. Eso es lo primero que tenemos que tener, una relación en todo momento con nuestro Padre Celestial. Identificar su voz y Dios nos mostrará totalmente todo aquello que Él quiera darnos para hablar, para nosotros corregir, porque Dios habla nuestra vida para corregir. Siempre he dicho que no lo entendía y luego lo entendí, que para nosotros poder hablar de algo, tuvimos que haber pasado por ello. Porque es de la única manera que nosotros podemos entender y podemos hablarle con claridad, con verdad, por medio de la palabra, porque ya lo vivimos. Cuando nosotros identificamos la voz de Dios, cuando estamos unidos y juntos y unidos, cuando estamos en acuerdo y sobre todo obedecer, aunque no entendamos, obedecer, aunque nos dé miedo a los cambios. Imagínense a Ezequiel trasladado a un valle de huesos secos y muy secos, como dice la palabra de Dios, y que después él mismo vea cómo los tendones, cómo todo se le iba colocando a los... Imagínense el asombro de Ezequiel. Yo me preguntaba, Yelixe, me preguntaba, si eso te lo hubiese presentado Dios, ¿qué hubieses hecho, Yeli? Yo creo que hubiese salido corriendo, ¿no? Corriendo, ¿por qué? Porque de ver primero hueso seco y luego transformado y luego como zombie porque no tenían espíritu. Pero tenemos que profetizar, que hablar la palabra de aliento que nos fue dada por gracia, por medio de nuestro Señor Jesús nos fue dada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar lo que dice la palabra de Dios. Declarar lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos apropiamos con fe, como le dije al principio, entonces Dios va a hacer. Y esa circunstancia que estás viviendo, ese problema que tú crees que no tiene salida, háblale en el nombre de Jesús. Esa enfermedad, háblale en el nombre de Jesús. Esa apatía, háblale en el nombre de Jesús. Esos conflictos matrimoniales, háblale
en el nombre de Jesús. Y verás cómo Dios va a hacer grandes proezas, grandes cosas, y verás milagros asombrosos y maravillosos en tu vida y en todos los que tienen a tu alrededor. Amén. Entonces yo espero que esta palabra que dice, habla en mi nombre, aliento de vida, haya sido de gran bendición para cada uno de los que estuvieron allí presentes, como lo fue para mi vida. Y ahora más que nunca hablo de ese aliento de vida, que es la palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu. Amén. De verdad que muchas gracias. Gracias por